Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. En este vídeo vamos a ver cuáles son los puntos básicos que debemos conocer para estudiar perfiles digitales a través de herramientas OSINT. Dentro vídeo. Como veis, el título de este vídeo es Introducción al estudio de perfiles digitales. Y lo he llamado Introducción porque quiero hacer una serie sobre el estudio y la investigación específica de perfiles digitales en la red. Evidentemente, si son digitales, son en la red. Esto es una obviedad. Y voy a hacer una lista de reproducción sobre este tema, porque cada vez salen más herramientas para poder investigar perfiles digitales. Por otro lado, hay una metodología específica que podemos aplicar cuando queremos buscar información sobre alguien y dibujar ese perfil digital, y hay una serie de elementos comunes que hay que tener muy en cuenta cuando se usan este tipo de herramientas y se hace este tipo de investigaciones, como son todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con privacidad, todo lo que tiene que ver con las posibles backdoors que nos podemos encontrar en algunas herramientas. Todo esto, si lo agrupamos, constituye el aprendizaje y la forma de trabajar a la hora de realizar un perfil digital. De esta manera tendréis todos los recursos disponibles en un mismo sitio y podéis seguir un aprendizaje de forma didáctica, desde una introducción a cómo se crea una metodología, cómo aplicamos ese método y qué herramientas tenemos y cuáles son los elementos que pueden provocar vulnerabilidad a la hora de hacer una investigación de este tipo. Os recuerdo que ya tengo algún vídeo hecho sobre investigaciones para perfiles digitales, que os dejaré el enlace aquí debajo, estarán en la lista de reproducción y os dejo la tarjeta por aquí arriba. Uno de ellos es What's My Name, en el que estudiamos cómo obtener información de usernames y es una herramienta más para este tipo de investigación. Cuando hablo de perfiles digitales, en un proceso de benchmark que se hace mucho en muchos ámbitos económicos, cuando tú te piden una investigación y quieren estudiar a la competencia, una de las cosas que puedes necesitar es estudiar un perfil digital. ¿Por qué? Porque ese competidor en concreto tiene unas características que al cliente le interesan para poder organizar y desarrollar su estrategia de negocio. Es decir, el estudio de un perfil digital de alguien o de una empresa, no necesariamente de una persona, en la red es una cosa muy habitual y, como os digo, no se ciñe solo al ámbito del espionaje, que quizás sea mucho más atractivo. Cuando se realizan investigaciones tan sencillas como voy a lanzar un producto al mercado y necesito saber cómo está la competencia, que eso es benchmark, qué hacen los demás en este tema, básicamente, tengo que dibujar al cliente cómo son esos perfiles con los que va a competir y qué información nos dan a través de la red, por un lado, porque sería una parte de la investigación, y, como siempre digo, más en el mundo real, ¿no? Buscar esa documentación que respalda esa imagen digital que esa persona transmite. O en el ámbito del periodismo tenemos que realizar un tracking, un seguimiento de una persona o una institución para poder saber y poder formarnos una idea dentro de un proceso de investigación más profundo. Es decir, tanto en un ámbito como en otro, dibujar perfiles digitales es necesario para realizar una investigación y es mucho más cotidiano de lo que nos pensamos. Y no hace falta que nos vayamos a estudios periodísticos o corporativos. Una persona, yo mismo, cuando yo he realizado una acción comercial, ¿yo a quién me he ido? Yo me he ido a ver cómo hace en mi competencia. Yo he buscado una persona que en mi campo es un referente y he buscado qué hace, cómo lo hace, cuál es su perfil, qué da, qué no da, qué ofrece, cómo lo ofrece. Es una forma de estudiar un perfil digital, es decir, es mucho más habitual de lo que nos podemos pensar. El primer punto para saber cómo se hace un estudio de un perfil digital es qué es un perfil digital, porque lo mismo estoy hablando de perfiles digitales o de perfiles de personas o de empresas y realmente no especifico de lo que estoy hablando. ¿De qué estamos hablando? Cuando vemos que una OSINT nos da información sobre un perfil. Cuando hablamos de herramientas que nos dan información sobre un perfil, nos referimos a que estamos intentando extraer datos sobre una entidad o una persona que tiene un sitio en la red donde almacena datos.
bien sea en forma de red social, bien sea en forma de web, bien sea en forma de plataforma. Buscar la forma que queráis. Esa persona o esa entidad genera unos datos dentro de la red y yo esos datos los voy a utilizar para poder ir realizando ese perfil, para perfilar su identidad. Y esos datos en esa plataforma en concreto es la que me da un contexto. Por un lado, yo lo estudio en el ámbito social, en el ámbito de las redes sociales, que ahora se ha convertido en una pata más de estudio, y según el tipo de investigación que sea, voy cogiendo patas que cubran todo su contexto. Si tiene una actividad económica, si tiene una actividad social, como hemos dicho, si tiene una actividad profesional concreta, si tiene una actividad en foros, porque la monitorización de foros ya veremos que también sirve para perfilar a una persona. Con lo cual es una investigación bastante extensa, porque tienes que cubrir un área muy grande para contextualizar. El segundo tipo que tenemos que saber para hablar de esta introducción a la creación de perfiles digitales es qué tipo de datos puede darnos cualquiera de estos sitios en los que está esta persona o esta institución. Pues los tipos de datos podemos hablar del username, nombre de usuario, nos puede dar su fotografía si no la tenemos. Recordad en el vídeo de What's My Name que muchas veces podemos estar estudiando o intentando realizar el perfil de una persona a través de su username de la que realmente no tenemos fotografía, no tenemos imagen. Y puede darse el caso de que estemos investigando a dos personas con el mismo nombre totalmente diferentes. Los datos que vamos a conseguir es, si puede ser, los nombres de usuario con los que participa o los roles que tiene en esas plataformas, la imagen que tiene esa persona, la imagen física, la foto, las ubicaciones donde está y en qué ubicaciones adquiere determinados roles, la cronología en la que participa en determinadas plataformas y en la que aporta determinados datos. Al final lo que encontramos son datos personales de una persona física para identificarla digitalmente. Cuando hablo de datos personales no estoy hablando del concepto que da la legislación sobre datos personales, estoy hablando a cómo nosotros denominamos a una persona por su nombre, por su actividad, por su username, por las geolocalizaciones que pueda aportar. Nunca trabajamos o no vamos a utilizar de manera fraudulenta los datos personales que podamos obtener. Recordad que estamos hablando de herramientas OSINT, que son herramientas en las que obtenemos datos que están en la red de forma abierta. Cuando nosotros realizamos investigaciones para crear perfiles de personas, tenemos que ser cautelosos con qué tipo de datos vamos a obtener. Y más que cautelosos con el tipo de datos que vamos a obtener, siempre que nosotros seamos cuidadosos con el respeto a esta protección de datos, es a quién vamos a transferir esa información. Por eso hablo que en el ámbito de los perfiles digitales de personas, más que de instituciones, se trabaja siempre con los términos de privacidad y seguridad en el campo de la protección de datos personales. Hay que tener cuidado con lo que usamos y con los ficheros que transferimos, bien sea en el trabajo con el cliente o bien sea si nosotros vamos a comercializar con determinados perfiles. Generalmente cuando transmitimos estos ficheros con estos datos a nuestros clientes. Os voy a poner ejemplos de datos personales que da la ley para que sepáis exactamente cuándo estamos trabajando con datos personales y cuándo no, porque esto es muy importante dentro de la creación de un perfil digital. Estamos hablando de datos personales cuando hablamos de nombre y apellidos, de domicilio, de la dirección de correo electrónico, que sea nombre.apellido@nombredeempresa.com, y este ejemplo lo dan específicamente en la Agencia de Protección de Datos. El número del Documento Nacional de Identidad, el número de identificación nacional que tenemos en España. En otros países será otro tipo de número de identificación y seguramente la Ley de Protección de Datos me imagino que será muy similar a esto de lo que estoy hablando. Los datos de localización, y se refiere específicamente a la localización móvil. La dirección IP, toda la identificación que nos dé una cookie. Y evidentemente los datos de carácter médico que estén en poder de un hospital o de una consulta médica que identifiquen a esa persona. Es decir, si nosotros en el trayecto de investigación, de creación de ese perfil digital, obtenemos por diferentes medios y por diferentes herramientas una serie de datos que acaben en un dato personal,
tenemos que ser cuidadosos con qué hacemos con esos datos y con quién lo compartimos. Por eso es importante este punto dentro de la investigación de perfiles digitales. Toda esta información yo la he sacado de, como os digo, o bien de la legislación española de protección de datos o bien de la Agencia de Protección de Datos, y os dejo un enlace en el que hablan y enumeran todos los datos que se consideran de carácter personal. El siguiente punto que tenemos que saber cuando elaboramos un perfil digital es cómo usamos esa información una vez que hemos unido todos los puntos. Y podemos sacar 3 conclusiones a la hora de utilizar esa información. La primera es la parcialidad. Cuando yo utilizo diferentes herramientas y utilizo diferentes sitios para investigar, yo estoy realizando un perfil global, contextual, pero tengo que ser consciente que siempre va a ser parcial, es decir, no voy a conseguir una identidad completa de esa persona a la que estoy investigando, de esa empresa. Y esto tenemos que reflejarlo siempre cuando entregamos un producto a un cliente. Por mucho que seamos exhaustivos, la visión es siempre parcial. Por eso es una investigación tan compleja. Nosotros le vamos a dar una visión digital de esa persona, pero no deja de ser una visión parcial. Y saber esto y trabajar con esta idea es importante a la hora de conseguir buenos resultados. Todo lo que estamos excavando y todo lo que estamos consiguiendo es parte del todo. Y nunca vamos a ser, aunque lo intentemos y nuestro trabajo en el método sea exhaustivo, nunca tenemos que ser conscientes de esa parcialidad. En segundo lugar, es que, aunque he hablado de los datos personales, nosotros no tenemos por qué vulnerar constantemente esos derechos o esa idea de que estoy trabajando con datos personales. Estamos trabajando con herramientas OSINT que buscan datos que están en abierto en la red y que muchos subimos sin ser conscientes, como he hablado en otros vídeos y hemos visto en otras herramientas, en las que subimos sin querer datos que son identificativos. Pero nosotros estamos utilizando herramientas que trabajan siempre con datos en abierto. A priori no vulneramos ningún derecho. Y en tercer lugar, igual que os hablo de esta parcialidad y que no vamos a conseguir siempre una visión global y fidedigna de la realidad, necesitamos seguir excavando para seguir consiguiendo nuevas herramientas y nuevos datos. Y ahí está la monitorización. Cuando se realizan perfiles digitales en investigaciones largas, muchas veces parte de esta investigación consiste en una monitorización para poder saber qué está aportando, qué está subiendo, qué está quitando esta persona o esta empresa en el ámbito digital. Por eso la excavación constante y la monitorización cuando se trate de una investigación larga en el tiempo es fundamental. Así que estas son las características básicas que tenemos que saber para realizar perfiles de información. Iré subiendo más herramientas, iré subiendo más formas de trabajo y todo lo que tiene que ver con privacidad, con seguridad y con las vulnerabilidades que podemos tener a la hora de trabajar con este tipo de datos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros al canal y compartid la información. Y recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.